bendiciones, bendiciones de lo alto, de nuestro Padre Celestial. Un saludo fortísimo para todas y para todos. Dios les continúe bendiciendo hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad. La paz de Dios, el amor del Padre, la comunión del Espíritu de Cristo siempre abunde allí en sus corazones. Saludo para el pastor Marcelo Parrella, apóstol de allá en Brasil, Río de Janeiro. Queridos pastores, predicadores, profetas de diferentes países, diferentes lugares, naciones, que estamos pues allí transmitiendo, compartiendo el Evangelio por este ministerio internacional como lo es Unicristo, dando a conocer el misterio que tuvo oculto por los siglos y por las edades y que ha sido revelado por la gracia de Dios a nuestras vidas. Cristo en nuestras vidas, como lo indica la carta del apóstol Pablo. Es un placer nuevamente poder compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. He venido pues compartiendo la palabra allí. El propósito pues de la palabra es edificar. Ese es el propósito que lleva la palabra, edificar el cuerpo de Cristo. La palabra corrige, la palabra exhorta, la palabra confronta, la palabra nos sana, sana el alma, la palabra enseña y forma a Cristo en la vida de las personas, en la vida del creyente. Quiero pues seguir compartiendo lo que hemos venido compartiendo. Hemos tocado temas por este ministerio internacional Unicristo, como lo es Conociendo el Alma, un taller que estuvimos compartiendo, y otros temas pues de la palabra. Y hablamos también sobre las funciones que cumple el espíritu, el alma y el cuerpo. Una cosa es el espíritu, otra cosa es el alma y otra cosa es el cuerpo. Cumplen funciones diferentes. Estuvimos compartiendo allí y luego también compartimos el tema discernir quién es el que te hace pecar. El alma, el cuerpo o el espíritu. Vamos a compartir hoy pues la carne es un enemigo. ¿Ha sentido usted algún día miedo? ¿Por algún momento ha pensado vengarse por algo malo? ¿Ha tenido pleitos con alguien? ¿Se le ha cruzado por la mente algún mal pensamiento? Por momentos se le aparece allí la rabia, la molestia. ¿Ha dicho usted alguna vez una mentirita pequeña? Sus oídos oyen lo que se debe oír. ¿Ha sentido amor por el dinero? ¿Ha tenido malos pensamientos? ¿La vanidad alguna vez le ha tentado? ¿Se puede ubicar usted en la carta de Romanos capítulo 7? La carta del apóstol Pablo, Romanos capítulo 7. Comenzamos el estudio de las Escrituras con estas preguntas, para que nosotros pues meditemos con respecto a esas palabras que les comenté, esas preguntas. Pero vamos a ubicarnos en la carta de Romanos capítulo 7 para empezar nuestro estudio de las Sagradas Escrituras. Romanos capítulo 7 del 11 al 20. Leo allí en el nombre del Señor. Romanos capítulo 7 del 11 al 20. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El versículo 13 hay una pregunta, un signo de interrogación. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser
sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que, no, lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Usted lo puede leer para ir confirmando Romanos capítulo 7 del 11 al 20. Quiero decirles que el corazón del Evangelio está en esta carta de Romanos. Capítulo 5, el capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Si usted logra entender estos capítulos, usted podrá entender el Evangelio. Una cosa es el pecado y otra cosa son los pecados. Cuando aparece en singular, significa el pecado que fue heredado. Y cuando la Biblia habla de los pecados, está hablando de las prácticas pecaminosas. Y para ambas cosas se necesita liberación. Eso es muy importante saberlo. Nosotros tenemos que dejar de hacer pecados, de cometer pecados, sino más bien hay que vencerlos. Por ejemplo, cuando nos bautizamos en agua, allí se cumple la palabra que la sangre de Cristo nos limpia de los pecados cometidos. ¿Quién lo está diciendo? Un hombre santo, el apóstol Pablo. A ver cuáles son las cosas de la carne. Las escrituras dicen, manifiestas son las obras de la carne, que son fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, contiendas, celos, ira, disensiones, divisiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Ese es el fruto de la carne, lo que la carne produce. Para que esa carne deje de producir esos frutos, no hay manera de arreglarla. Usted no puede poner una vaca donde haya mucha carne, porque se va a morir la vaca, porque la vaca no come carne. Esa naturaleza y la naturaleza de nosotros trae ese problema. No se arregla con nada, ni con la buena educación, ni con los buenos modales, ni con una buena moralidad, ni porque venga de una buena familia o porque le sirve a Dios. Nada, la carne no tiene arreglo. Lo único que hay para vencer la carne es hacerla morir. Nada de creer que con nuestros esfuerzos humanos se puede hacer algo. La carne definitivamente debe morir. Eso es lo que Dios determinó. La muerte es el único camino. No vaya usted a creer que usted puede tener victoria sobre la carne. No vaya a creer que orando, ayunando, ofrendando, cantando, no creas que haciendo esto vas a vencer la carne. No, nunca lo vamos a lograr. Solo hay que darle muerte. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de todas transgresiones, de las iniquidades. Él ya no se vuelve a recordar de lo que hicimos. En ninguna parte de la Biblia dice que la sangre limpia la carne. O si la leyó, o si la ha leído usted en su Biblia. Jamás de los jamares. La sangre no limpia la carne. La carne no admite limpieza. Lo único que hay que hacerla es crucificarla. Pero esa no tiene que crucificarla usted, mi amado hermano, mi amada hermana. El Señor en la cruz se crucificó Él, pero también nos crucificó nosotros. Qué maravilloso es esto. Por eso usted y yo podemos vencer la carne. Por eso usted y yo podemos vencer la carne, porque ya como dice la carta de los Gálatas 5:24, se puede ubicar en la carta de Gálatas 5:24. Vamos a ubicarnos en la carta de los Gálatas 5:24.
Carta de los Gálatas 5:24. Los Gálatas 5:24. La carta de los Gálatas dice de la siguiente manera. 5:24. Leemos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Puede anotar ese texto bíblico. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Ya nuestra carne fue crucificada. Fíjense, este texto no está en presente ni tampoco está en futuro. El verbo, la acción, es en pasado. Nosotros tenemos que tener eso bien claro. Ya la carne fue crucificada. Y si nos llenamos con el Espíritu Santo, nos acomodará el problema de la carne. Déjeme decirle que tampoco usted puede salir de su congregación, lleno del Espíritu Santo, hablar en lenguas y unas horas, inclusive danzar en el Espíritu y salir muy lleno, saliendo de su congregación, la carne lo puede atacar. Ni siquiera el Espíritu Santo le va a mejorar la carne, porque la carne no tiene arreglo. El Señor dijo en Génesis capítulo 6 que Él no iba a contender con el hombre, porque sabe que el hombre es carne. Cuando el Espíritu Santo mora en los creyentes, el Señor no viene a acomodar la carne, viene a luchar contra ella. Vamos a ubicarnos ahora en la carta de los Gálatas 5:17. Ahí mismo en Gálatas 5:17 dice de la siguiente manera, Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagas lo que quieras. Para que usted sepa algo maravilloso, y si lo sabe, bueno, lo recuerda. Porque por muy santo que seamos, bueno, tenemos una lucha interna, una batalla espiritual. Por allí se habla de la guerra espiritual, pero la asocian con los demonios. Bueno, yo con demonios no peleo y no me gusta eso. La batalla real verdadera es aquí adentro, en el corazón. Hablando del pueblo de Israel, era muy temido por los enemigos, los vecinos de Israel, le tenían pánico, le tenían miedo a Israel, pero en el fondo no era Israel, sino el Dios de Israel, que los defendía a ellos. No era Israel, porque Israel era un pueblo común y corriente, lo que producía era pánico, producía pánico, temor en los enemigos de Israel. Era el Dios que se movía en medio de ellos. Es lo mismo que pasa dentro de nosotros. El problema es la carne, y nuestra carne combate contra nosotros, pero nosotros no somos capaces de derrotarla. A derrotar a ese enemigo, bueno, nos toca pedir ayuda. ¿Y quién es el que pelea por nosotros? Bueno, el Espíritu Santo. Así que la guerra que hay dentro es de la carne y del espíritu. ¿Cuál espíritu? Bueno, el mío o el de Dios. Vea cómo dice la carta de los Gálatas. Vea cómo dice allí la carta de los Gálatas 5:17. Vamos a citar ese texto bíblico nuevamente. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu con E mayúscula, con el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieras. Es contra el Espíritu de Dios que está en mí o está en todos nosotros. Es el Espíritu Santo dentro de mí que vence la carne. Eso es lo que nos mantiene en victoria. Por eso, amados hermanos, el que no tenga el Espíritu Santo guiándolo adentro, bueno, no es de Dios. Y no confunda, hermano, tener el Espíritu Santo con recibir el bautismo del Espíritu Santo. Eso es otro evento totalmente distinto. Yo no estoy diciendo que el que no haya recibido el bautismo del Espíritu Santo hablando en lengua no es de Dios. Eso no lo he dicho, ni jamás lo diré, queridos hermanos. Así que no confundamos tener el Espíritu de Dios adentro, que es cuando uno nace de nuevo, con recibir el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en lenguas
Son dos cosas diferentes. Así que usted y yo, allí usted y yo veamos allí el enfoque diferente. A nosotros no nos preocupa las cosas de la carne, y a Dios le preocupa es la carne. Si usted ataca la carne, bueno, pues el fruto no aparece. ¿Por qué? Porque el fruto es la consecuencia de una raíz que está ya adentro. El problema no es en sí los frutos o el fruto o las cosas de la carne, sino la carne misma. Es un juego pues de palabras. Esto es maravilloso. La cuestión no es atacar las cosas de la carne. Ya que leímos allí, el asunto es tratar la carne como tal, es crucificarla. Esa experiencia es la mejor y le puede pasar a todos cristianos allí. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 7. Vamos a ubicarnos en Romanos 7, 5, 6. Romanos capítulo 7, el versículo 5 y 6, leemos. Romanos 7, 5 y 6. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, con E mayúscula, y no bajo el régimen viejo de la letra, o sea, de la ley. Eso es lo que quiere decir allí. Hay una verdad absoluta, y es la carne. La carne produce pasiones, y la pasión lleva al pecado, y el pecado lo lleva a la muerte. Lo que ha pasado en nosotros no es un cambio de religión. Esto es algo glorioso, maravilloso. Cuando logramos esto, bueno, cuando morimos en Cristo, esa muerte de Cristo es una muerte federal, incluyente, nos incluye a todos. Vamos a ubicarnos ahora en Colosenses 3:3. Se puede ubicar en la carta de los Colosenses, capítulo 3, el versículo 3 de la carta de los Colosenses. Colosenses 3:3. Mire cómo dice Colosenses 3:3. Leo Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Colosenses 3:3. Aquí hay dos cosas, mis hermanos. Para vencer esta carne, tenemos que creer en esa crucifixión. Usted y yo estamos crucificados juntamente con Cristo. Igualmente tenemos que demostrarlo y cooperar con el Espíritu Santo, porque el que pelea nuestras peleas internas, como dice la Escritura bíblica, es el Espíritu Santo. De igual manera tenemos que poner de nuestra parte. Vamos a ubicarnos ahí mismo en Colosenses 3:5 ahora. Ya leímos 3:3, ahora vamos a leer 3:5 de la misma carta de los Colosenses 3:5 ahora. ¿Qué dice 3:5? El Colosenses 3:5 dice de la siguiente manera: hace morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice allí la Escritura, Colosenses 3:5. Aquí nos toca a nosotros hacer morir. Es donde nosotros debemos ser prudentes, saber a dónde vamos, cuidarnos. Hay cosas que se nos presentan y no podemos acariciarlas. Estamos en el mundo, escuchando y viendo las vanidades del mundo. Tenemos que cuidarnos, hacer morir. Significa aplicar la muerte del Señor para ejecutar la sentencia de muerte sobre cada miembro de nuestros cuerpos. Recuerden que la Biblia dice que no vivimos según la carne. Vamos a ubicarnos en la carta de Romanos capítulo 8, el versículo 13-14. Romanos 8, lo invito a ubicarse. Se puede ubicar en la carta de Romanos capítulo 8, el versículo 13. Romanos capítulo 8. Vamos a ubicarnos en la carta de Romanos capítulo 8, 13-14. Leemos 13 al 14 de la carta de Romanos capítulo 8, del 13 al 14. Leo: porque si vives conforme a la carne, morirás. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es que le permitamos al Espíritu Santo que se mueva dentro de nosotros, dejar que el Espíritu Santo, que Él lo haga todo. Entonces el Espíritu Santo que nos habita, Él es el que logra el propósito de Dios en cada uno de nosotros. ¿Qué consiste? Pues que esto consiste que el cuerpo de pecado sea anulado.
¿Por qué? Porque el cuerpo de pecado se puede convertir en un instrumento de pecado. Una cosa es decir cuerpo pecaminoso y otra cosa es decir cuerpo de pecado. El cuerpo de nosotros no es pecaminoso, pero sí puede ser usado como un instrumento de pecado. Romanos 6:6. Romanos 6:6. Dice Romanos 6:6 de la siguiente manera: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo. Para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No sirvamos más al pecado. Aparece en el pasado, allí la escritura, ese texto aparece en el pasado. Fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el cuerpo de pecado ya no sea un instrumento de pecado, para que sea destruido. Esa palabra destruido hay que entenderla bien, en el sentido que ese poder que lleva a nuestros miembros a pecar ya no opera, para que no le sirvamos más al pecado. Por eso el cristiano debe caracterizarse por andar en el Espíritu. Vamos a ubicarnos ahora nuevamente en la carta de los Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Hay que nacer del Espíritu para poder vivir en el Espíritu. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo está en nosotros, ya no satisfacemos la carne. No por un mandamiento, sino por la consecuencia de tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. Ahora mi cuerpo tendrá que ser redimido. Ya mi alma o nuestras almas ya han sido redimidas, pero el cuerpo no. Nuestro cuerpo aún no ha sido redimido. Estamos esperando esa redención del cuerpo. Si nosotros nos descuidamos, la carne nos mata. Nuestros cuerpos puede ser instrumento de pecado y por eso nos toca cuidarnos. ¿En qué momento? Bueno, nosotros dejaremos ese riesgo solamente cuando nuestros cuerpos sean redimidos. ¿Qué dice Romanos 8:23? Mire cómo dice Romanos 8:23. Vamos a ubicarnos ahora en Romanos 8:23 nuevamente. La carta de Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Ahora, 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. La carta de los Corintios capítulo 15. Vamos a leer el versículo 23 y 24. 1 Corintios capítulo 15, 23 y 24. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Dice allí la Escritura, 1 Corintios 15, 23 al 24. Ahora vamos a pasar al 42 de ese mismo capítulo de 15. Vamos a leer el 42. Ya leímos el 23, el 22 y el 23 de 1 Corintios capítulo 15, pero ahora vamos a leer el 42, vamos a pasar al 42. 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Dice allí la Escritura. Dice la Escritura allí textualmente, y el versículo 43 dice: se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Es decir, un cuerpo totalmente glorificado. Vamos a leer el 51 y el 56 de ese mismo capítulo de Corintios. Estamos ubicados en la primera carta de los Corintios, capítulo 15. Voy a leer el versículo 51, pero también voy a leer el 56. Dice el 51 de la siguiente manera, del mismo capítulo 15 de la primera carta de los Corintios. He aquí, os digo, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El versículo 56 dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Ahora vamos a pasar, hay que cuidarse, pues, tenemos que cuidarnos. Vamos a ubicarnos en la carta de Filipenses 3:20. Tenemos que cuidarnos.
Filipenses 3:20. Se puede ubicar en la carta de Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 dice de la siguiente manera. La carta de los Filipenses, capítulo 3, el versículo 20, leo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Este cuerpo que ustedes y yo tenemos es un cuerpo de humillación. Por muy bonito que sea, de igual es de humillación, y el Señor va a transformar ese cuerpo a la humillación para que sea semejante a la gloria. Si uno no cuida el cuerpo, bueno, el cuerpo se puede convertir en un instrumento de pecado. Por eso tenemos que ser muy prudentes. El apóstol Pablo decía, yo cada día muero. El que está muerto no siente nada. Cuando uno sabe que está muerto, a ese cuerpo, a uno no le va a pasar absolutamente nada. Vamos a ubicarnos en Romanos 8:12. Romanos 8:12. Dice Romanos 8:12 de la siguiente manera. Romanos 8:12. Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Romanos 8:12. Leímos. Romanos 8:12. El alma, nuestra parte humana, nuestra personalidad, el yo, está dominada por los deseos del cuerpo. Y es por eso que se cometen tantas inmoralidades. Esa era la vida de nosotros. Mire como dice Colosenses 2:13. Vamos a ubicarnos en Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Dice de la siguiente manera Colosenses 2:13. 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Dice allí Colosenses 2:13. La carne es incircuncisa. Ella no se convierte, es corrupta. Nosotros, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. La carne no puede cumplir la ley de Dios. El Espíritu de Dios es el único que nos puede dar la victoria, como dice Romanos 7:15. Romanos 7:15 dice de la siguiente manera. Romanos 7:15. Leemos Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Romanos 7:15. Pongamos un ejemplo. Un cristiano que se mete solo en su habitación o en otro lugar a ver pornografía, ¿qué hace? Bueno, está alimentando ¿qué? La carne. ¿Qué es lo que está alimentando la carne? Cuidado, tenga mucha prudencia por lo que sus ojos ven, por esas redes sociales. ¿Qué está alimentando usted? ¿El espíritu o el alma? ¿Qué es lo que está alimentando usted? Bueno, vamos a leer allí mismo, Romanos capítulo 7, el versículo 15, el versículo 16. Vamos a leer 16, 17. 16, Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 7, corrijo. Romanos capítulo 7 del versículo 16 en adelante. Leo. Romanos capítulo 7 del 16 en adelante. Si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice allí el apóstol Pablo en la carta de Romanos, en la carta de Romanos. Puede ir tomando nota de estos textos bíblicos, muy importantes. Esa es una realidad
La jactancia en la carne es otro aspecto de la carne. Ahora bien, si la carne es mala, no va a producir nada bueno. Déjeme decirle que la carne no solo produce fornicaciones, inmundicias, laxivias, idolatría, hechicería, la carne también produce justicia propia. La carne también produce cosas buenas, pero ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? Así sean malas, sean buenas, no está bien. Miren lo que dice Filipenses capítulo 3. Vamos a Filipenses nuevamente. Filipenses capítulo 3. Vamos a ubicarnos en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Vamos a leer nuevamente capítulo 3. Vamos a leer del 4 en adelante ahora, del capítulo 3, del 4 en adelante. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a ser perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice allí la carta de Filipenses. Vamos a leerlo hasta el versículo 9. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, dice el apóstol allí, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Maravillosa palabra, como dice allí. Bueno, esto de la carne es algo muy fuerte. Le está hablando a hermanos regenerados, nacidos de nuevo. Allí en esta carta, él no se jactaba de la carne. O sea, el apóstol Pablo, la carne incluye no solamente las obras de nuestras almas, lo que tenemos en la mente, el intelecto, las emociones, la voluntad, que nos pueden dominar, sino también pues las concupiscencias del cuerpo. Las obras de la carne tienen dos aspectos. Cuando se peca se revela contra Dios, se infringe la ley de Dios, es errar al blanco y se opone al espíritu. Cuando la carne obra o hace el bien, trata de obedecer a Dios, trata de hacer la voluntad de Dios, pero eso también es enemistad contra Dios. Es algo impresionante de estar en el espíritu para estar en la carne. Es algo tremendo que separa lo del espíritu y lo del alma. Uno pasa de aquí para allá o de allá para acá, y si no se da cuenta allí y no se da cuenta, ejemplo, estar cantando y no estar cantando en el espíritu, y se le puede escuchar muy bueno, una voz impresionante, igualmente los instrumentos, tocarlos muy bien, inclusive estar predicando, inclusive salir a evangelizar y hacer muchas cosas, y todo esto pues que les nombro, hacerlo en la carne. Y si es de la carne, es muy malo, no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque no es bueno, porque no se le puede servir a Dios en el alma, no se le puede servir a Dios en el alma. No se trata de llevar las cosas de Dios a lo humano, en nuestra propia personalidad, al yo, al ego. Esto causa una justicia propia, es una actitud farisea, lo que el Señor Jesús reprendió allí en el Evangelio de Mateo capítulo 23. El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, como dice la carta de los Gálatas 3:3. Mire lo que el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, creo que lo leímos ahorita, pero vamos a leerlo nuevamente. Gálatas 3:3 le dice: tan necio, Gálatas 3:3, tan necio soy, le dice el apóstol Pablo, empieza con una pregunta: tan necio soy, hermanos, tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar en la carne. Bueno, con la carne no se puede hacer nada ni bueno ni malo. ¿Por qué? Porque cuando usted se llena de jactancia, se llena de gloria, te vuelves arrogante, te vuelves altivo, te vuelves soberbio, empiezas a ver a los demás por encima de tus hombros, te sientes grande, crecido. Yo soy aquí el líder, yo soy aquí el mejor en esta congregación. Cuando un cristiano manifiesta todo esto, ya está en la carne. Yo soy el intercesor, el hombre de oración. Eso es un carnal. El que
Al que yo le pongo la mano, hay sanidad. Ese es un carnal. Y esos que empiezan así a predicar, así en primera persona, el yo, es muy malo. ¿Sabe? Cuando un cristiano empieza a jactarse en la carne, ya está rechazando al Espíritu Santo. Ya no es el Espíritu de Dios que obra en él. Esto es muy grave. El que se siente profesional en predicar y dice, bueno, yo ya no necesito orar. Y dice, ¿para qué voy a orar? Ya sé predicar. ¿Para qué voy a orar? Bueno, yo ya sé cantar. ¿Para qué voy a orar? Todo lo de aquí, bueno, de la congregación, yo ya lo sé. Yo ya soy un buen profesional en todo esto. Esto es muy peligroso y muy grave. Todo esto, pues, ese cristiano está viviendo y actuando y manifestando lo carnal en él. Ya dejó de depender del Espíritu Santo, ya no depende de las Sagradas Escrituras, ya no depende del Señor Jesucristo, se cree fuerte en su propio razonamiento y lo que puede estar haciendo, bueno, puede estar muy bonito en algunos, pero es muy malo. Mire como dice Gálatas 2:18, eso es muy malo. Gálatas 2:18 dice de la siguiente manera, la carta de los Gálatas 2:18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, dice el apóstol Pablo. Gálatas 2:18. Los Gálatas tenían un conflicto, habían comenzado siendo espirituales y de un momento a otro se volvieron carnales. Por eso usted, amado hermano, querida hermana, no se vuelva vanidoso. Nada de prepotencia, y eso hace mucho daño. Recuerde siempre que la gloria es de Dios. No nos creamos mejores que los demás. Si esas cosas del alma la destruimos ya y la vamos a volver a construir, bueno, nos hacemos transgresor. ¿Ve? Hay que tener mucho cuidado con eso y dejarnos siempre que sea el Espíritu de Dios que nos guíe. Sea el Espíritu de Dios que siempre nos guíe. Si haces las cosas en la carne, bueno, es malo. A Dios no le podemos servir en la carne. Dicen algunos, bueno, pastor, póngame a mí, yo soy un buen líder. Ese es un carnal. ¿Cómo sabemos que un pastor está en el Espíritu? Porque no usa ninguna de sus influencias. Es aquel que se arrodilla y ora a Dios y le dice, Señor, yo iré para donde tú me envíes. Y llega a ese lugar, él puede decir, bueno, estoy aquí por la sujeción del Espíritu de Dios. Pero cuando un pastor pide una iglesia y él mismo usa sus influencias, de seguro eso va a ser en la carne. Eso no tiene nada malo. ¿Por qué? Porque es una buena iglesia. Pero ¿cuál es el problema? Eso es un deseo de su carne. Y todo lo que sea de la carne es malo. La jactancia de la carne es muy mala. Todo lo que no dependa del Espíritu Santo es de la carne. Y la carne es enemiga de Dios. Por eso hay que orar y vivir siempre humillado, que todo lo que nosotros hagamos en la obra de Dios tiene que ser en el Espíritu Santo. Cuando te vayas a casar, pregúntale a Dios. Cuando vayas a tomar una profesión, pregúntale a Dios. Cuando vayas a montar un negocio, bueno, pregúntale a Dios, porque Él es el que te va a guiar. De Él es de donde viene la bendición. Dice la Biblia que todo don perfecto, todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni variación. No podemos buscar nada que logremos con la carne, que no consigamos las cosas por nuestras propias fuerzas, que todo lo que nos llegue venga de la mano de Dios. Todo lo que tenemos es por Dios. Todo esto funciona por el Espíritu de Dios. El salmista David decía, si Jehová no edifica la casa, en vanos trabajan los que la edifican. No sirva a Dios en la carne para competir con los demás. No prediques para competir con los demás. Eso es hacerlo en la carne. No digas, no digas, no, yo me levanto en la madrugada y oro yo. Eso es hacerlo en la carne, para creerte, bueno, más santo, mejor que los demás. Eso es carnal. Recuerda que en la carne no se puede agradar a Dios. Hay un hombre llamado Saúl, el rey Saúl. Él empezó muy bien, no buscaba ser rey y Dios lo escogió y era un hombre bueno, pero Saúl, habiendo empezado por el Espíritu, terminó en la carne.
que esto pues nunca nos pase a ninguno de nosotros allí, queridos hermanos, que nunca nos pase a ninguno de nosotros. Bueno, allí pues está este estudio de la palabra, allí, hasta allí, es este tema de la palabra, esperando pues que usted lo pueda escuchar, que usted pueda meditar en esa palabra. Allí están todos los textos bíblicos para que usted pueda hacer, para que usted pueda verificar el estudio, para que usted pueda ver allí el tema y sea pues de gran edificación para su vida. Un placer, un saludo para todas, para todos. Dios les continúe bendiciendo hoy, mañana y siempre. Un abrazo fortísimo desde Venezuela. Les habla por aquí, por la gracia del Señor, el pastor Nelson Cárdenas. Mil bendiciones para todas y para todos en este ministerio internacional como lo es Unicristo. Un saludo para el pastor Marcelo Parrella, su esposa allá en Brasil, todos mis compañeros pastores, compañeros evangelistas, profetas de otras naciones, de otros países, que están pues en este ministerio internacional Unicristo. Abrazo para todas y todos.